Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este nuestro primer trabajo del 2025. Eh, digamos que volvemos a reanudar nuestras operaciones después de algún descanso por las fiestas decembrinas y estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes, iniciando con esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Y bueno, pues el inicio del año, pues está con esta sección a cargo de José Tapan, que es la experiencia en el psicoanálisis, es la cuarta sesión. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Pues muy bien, con frío aquí en la Ciudad de México, para los que me vean desde alguna otra parte. Aquí ya estoy con mi suétercito ruso. Me da mucho gusto, efectivamente, nuevamente nos está cayendo el frío. Ahorita nos estarán platicando cómo está por allá por donde nos estén escuchando. Pero bueno, vamos a entrar en calor un poquito para contrarrestar ese tema del frío. Y pues la sesión pasada, la que tuvimos en diciembre, relacionada con la experiencia en el psicoanálisis, José, estuvimos hablando del ternario, del real simbólico imaginario, y pues nos hiciste una exposición muy interesante al respecto del Borromeo, de la forma en la que bueno, por qué se llama Borromeo, qué es la cadena, por qué se articulan los registros, que son registros de la experiencia humana, una serie de cosas que nos estuviste hablando del ternario, pero evidentemente de esa explicación pues se derivó el hecho de que pues tengamos que ir abordando los registros de manera singular para saber qué es lo que significan, para poder hablar de simultaneidad y pensar hacia dónde afectan, por qué estamos hablando de experiencia humana, pues creo que es importante que vayamos al origen de los registros para que nos puedas, pues, explicar cómo fue que a Lacan se le ocurrió llegar y pensar en ese tipo de cosas y pensar en registros y no pensar en otra cosa. O sea, ¿por qué no personajes y estar pensando en registros y están pensando en articulaciones y estar pensando en operaciones antes que personajes, ¿no? Que además esto de alguna manera confunde a mucha gente. Entonces creo que sí es importante que vayamos específicamente a ir y revisar cada uno de estos registros. Entonces, lo primero que yo te preguntaría, José, es que, pues, imaginario, del latín viene de imago, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿por qué Lacan va y emplea precisamente esta palabra? ¿Solamente es él? ¿La trajo de algún otro lado? En la ruta que tú tienes de esto de estar estudiando, más o menos desde dónde está posicionado, por qué lo usó, desde dónde lo trajo, ¿qué tienes que decirnos de esto? Fíjate que es una pregunta muy interesante y que nos abre, sí, porque fíjate que nunca he oído a nadie que hable de, por ejemplo, Freud utiliza el concepto de imago en una nota a pie de página en Más allá del principio del placer, e incluso dice la imago paterna, ¿no? Después empezamos a hablar este sentido de las imágenes y vemos que Otto Rank escribió un texto sobre el doble y la importancia del doble en ese sentido el luminoso, el unheimlich, así. El propio Freud nos habla de esta imagen espantosa que él mismo vivió cuando de repente empieza a ver en un vagón del tren cómo se abre la puerta y enfrente de él se empieza a ver a un viejito acostado en una cama de un vagón del tren, y entonces él se sorprende que se haya podido ver eso, se sienta y ve que el viejito de enfrente se sienta también, y entonces empieza a sentir miedo, a sentir una serie de cosas, y se para el enfrente, y el viejito también se para, entonces dice, bueno, pues vamos al encuentro. Y en realidad lo que pasa es que se había abierto la puerta y lo que estaba viendo era su reflejo en el baño. Entonces ahí aparece este sentido del Unheimlich, del reflejo, de la imagen, del espejo, todo este tipo de cuestiones. Y te digo, esta cita que me sorprende que aquellos que hablan de la imago no hayan visto que quien usó la palabra imago fue Freud y la usó en ese sentido. Y también Jung. Jung también utiliza la palabra imago. Y también para hablar de los conceptos, digamos, cuando está hablando de arquetipos y toda esta serie de principios inconscientes, también Jung utilizó el concepto de la imago. Entonces no fue como un asunto solamente descubierto por Lacan.
En Lacan el camino está mucho más fácil, está, digamos, más fácil de seguir, porque él siguió a Wallon. Y entonces con algunas cuestiones de etología, que el propio Lacan muestra en diferentes modos, en donde lo que Lacan, digamos, o sea, lo que Wallon equivocadamente y Lacan siguiendo la equivocación de Wallon hablaba de que finalmente todos los medios de adaptación al ambiente, todo lo que podía ser esta idea de estarte como simbiotizando o mimetizando con tu ambiente, era una estrategia de supervivencia. Y entonces, después, te digo, a la luz de un supuesto investigación en donde en la Segunda Guerra se le abre la panza, pues no sé a cuántos pajaritos, pero pon tú a 1,000 pajaritos, y en la panza de los 1,000 pajaritos encontraron que los animales miméticos y los animales no miméticos tenían el mismo, ¿cómo se dice? El mismo destino. O sea, había 50% de animales miméticos en la panza de las aves y otro 50% de los animales no miméticos. Lo que les hizo lo que te estoy diciendo, suponer que entonces la mimesis no era una estrategia de supervivencia, sino que había algo en el medio ambiente que hacía que los animales se simbiotizaran, se metieran con el ambiente. Eso es una reflexión chafa, lo mismo que en la Segunda Guerra, cuando empezaron a estudiar a los aviones, ¿no? Y empiezan todos los aviones que llegaban, y entonces empiezan a ver dónde estaban las perforaciones porque dicen, bueno, pues es que si reforzamos todo esto, vamos a tener aviones mucho más fuertes y demás. Y la verdad es que está pensado mal, porque precisamente todos los aviones que regresaron con esas perforaciones son aviones que podían regresar con esas perforaciones. Los que no regresaron son los que no tenían esas perforaciones. Entonces, más bien, si hubieran hecho lo correcto, hubiera sido no corregir esas perforaciones, sino seguir un mapa de todas las perforaciones para que entonces en donde no hubiera perforaciones fuera lo que se reforzara, porque es claramente en donde si le habían dado un balazo, se caía el avión. Digo, es así. Lo mismo que sucede con los animales miméticos. O sea, a lo mejor la estrategia es tan maravillosa de supervivencia que por cada animal no mimetizado había 500 sí mimetizados. Entonces, cuando la panza de un pájaro tiene 50% de mimetizados y 50% de no mimetizados, está hablando de la superestrategia de la mimesis, porque entonces estamos diciendo pues, que los no mimetizados, ¿cómo se llama? Solo una pequeña porción de los mimetizados acabaron en la panza de estos y el 50, y digamos, y un volumen mucho más grande de los no mimetizados aparecen en la panza. Bueno, todo esto para mostrar que también San Lacan tiene sesgos cognitivos en sus procesos de pensamiento, derivados de su seguramente transferencia con Wallon, y entonces esta importancia de la imagen, ¿no? De la imago, de la imagen. Entonces, también eso aparece en el estadio, cuando está estudiando el estadio del espejo, que muestra cómo las palomas, por ejemplo, las palomas ovulan, pero tiene que haber otra paloma para que puedan ovular. Pero eso se puede reemplazar si pones un espejo. La paloma no advierte que lo que está viendo no es otra paloma, sino a sí misma y entonces puede ovular. Lo mismo sucede en el experimento que sí que aquí ya está Wallo también implicado, del chimpancé que le ponen un espejo y entonces al principio no ve su imagen, no sabe que es su imagen, ve que allá hay un otro chimpancé, se enoja, pelea, gruñe, trata de ganarle, no sé, hasta que descubre que es su imagen. O sea, los chimpancés sí descubren finalmente que eso que estaba ahí no es otro chimpancé, sino su imagen, y entonces pierden interés. Ahí es donde Lacan dice en el Estadio del Espejo, ahí es donde los niños sonríen. Dice, es una sonrisa anticipatoria. Entonces, donde el animal pierde interés, el humano gana interés. Entonces, esta idea de una persona muy bella que va caminando en la mitología y que de repente se ve
en el reflejo del lago y en ese reflejo del lago queda tan embebido por esa imagen que se ahoga, es precisamente lo que está diciendo Lacan con el estadio del espejo. O sea que algo pasa con la imagen que nos precipitamos en esa imagen y la hacemos nuestra, ¿no? Pero desde antes, fíjate que cuando está trabajando todo el asunto de psicosis con las hermanas Papán y con el caso Margarit, este, por ejemplo, en las hermanas Papán, él camina dos temas. Uno, el de la posible homosexualidad de una de las hermanas, que está una homosexualidad latente, y también un amor impresionante, porque hay un elemento de contexto en donde estas hermanas ya habían sido, como, no había un gran trato entre las amas y ellas y las del servicio. Pero el asunto es que cuando había habido algunos problemas, las señoras se ponían muy intransigentes, molestas, incómodas. Y entonces, con uno de los errores que tuvo la hermana pequeña, la otra, ¡pum! Y entonces es cuando sabemos que pasa todo lo que pasa. En eso, la parte de lo imaginario es muy importante para Lacan, porque está también pensando en el sentido del doble, en la idea que eran las hermanas que estaban juntas, que no había un corte, que se estaban espejeando una a la otra, en donde estaba de alguna forma, había una simbiosis ahí entre ellas y que eso era precisamente, no salían del cuarto en vacaciones, se metían en la cama, o sea, había ahí hay una relación muy extraña de simbiosis, entonces esta parte de lo imaginario fue importante para Lacan, para lo de el caso de las hermanas Papán. Y el caso, Margarit, que es esta parte de que es la actriz que está pensando en matar al rey, también está todo este imaginario de estas fantasías, de estas cosas que ella escribe, donde está pensando en todo lo que ella quisiera hacer. Y entonces esa idea de los ideales, las fantasías, todo eso, están presentes en esta primera etapa de Lacan psiquiatra, ¿no? Ujú. Es poco después, es cuando ya es propiamente un registro, así propiamente, es en el 53 cuando escribe la Conferencia Simbólico, Imaginario y Real, SIR. Ahí, algo que también, no sé por qué, no, lo leí recientemente en Miller, y yo ya lo había advertido antes, es esta parte donde claramente hay una influencia no confesada de Lacan o no confesada abiertamente de Lacan de la escuela que tiene que ver con la manera en que la gente se propone, ¿no? O sea, herederos de la tradición de, digamos, del maestro de Freud de filosofía, que también fue el maestro de Husserl. Husserl propone una serie de cuestiones sobre la manera de estar en el mundo, el acontecer y de esta forma de ser en el mundo. Eso no está, y que además es silente esta manera que lo que propone Husserl, de eso no se puede hablar, es indecible, inefable, irrepresentable, eso que es cierto. En ese momento entonces Lacan, o sea, empieza a darse cuenta que el yo tenemos que pensarlo de manera escindida, no hay un yo, estrictamente hay una articulación en donde hay un yo imaginario propiamente y un yo simbólico. Ese yo simbólico primero será je, después será el sujeto. O sea, la propuesta del sujeto será el je. O sea, digamos, en la arqueología del pensamiento lacaniano, el je es el sujeto. Pero entonces, ¿qué es el moi? Es lo imaginario, es la trampa. Es eso que de alguna forma está ahí presente y de alguna forma nos invita a construir un personaje. Pero ya me estoy adelantando mucho, Luz. Entonces, para decirlo en términos así formales, o sea, la idea de la imago y lo imaginario, ya pensado desde el psicoanálisis, digamos, sí tiene varias puertas, Freud una, este, Jung otra y Lacan otra. Y el de Freud es muy importante porque él sí cree que esta parte de la imago paterna es algo que permanece como un registro
si quieren ustedes, hasta perturbador, pero presente, ¿no? Ahí, ese imago paterno. Y está claramente propuesto en este sentido que está hablando de lo ominoso. Bueno, ya nos llevaste más o menos por ese rumbo, ya nos dijiste más o menos qué es lo que, o sea, por qué utilizar este término de imago, la diferencia con el tema de Freud, este asunto del señuelo, de la imagen, lo de Wallón. Hay gente que dice, mucha, que los primeros trabajos de Lacan, él solamente trabajaba o esencialmente trabajaba con lo imaginario. ¿Tú qué piensas? No, claro que no. No, pero además ese imaginario que la gente supone, o sea, digamos, en Lacan ya también se puede empezar a pensar como, por ejemplo, los animalitos del bosque estarían en lo imaginario para Lacan. Esa forma en que están ahí operando estarían en lo imaginario. No, o sea, hay un mandril que suena, que tiene un grito, y ese grito hace que todo el resto de los mandriles obedezcan ese grito, y entonces ahí hay un atrapamiento. No hay nada del orden, de la atribución, del discurso, del pensar. Todos los changos hacen lo mismo. Y los que no hacen lo mismo, el depredador que estaba por ahí se los comió. O sea que están atrapados a ese tipo de cosas. Eh, Lacan lo está pensando en ese sentido, digamos, como por ejemplo en esta parte de la psicosis, está mostrando la complejidad, o sea, aún como psiquiatra, por ejemplo, cosas que es importante señalar, Lacan desde temprano utiliza el concepto de estructura y desde temprano utiliza el concepto de complejo. Por ejemplo, en su texto sobre la familia, habla de complejo de castración, y habla complejo de Edipo, y habla de el complex, o sea, ¿qué es este complejo? Y complejo es una articulación de procesos, una articulación de fenómenos, o sea, no es algo lineal. Entonces, digamos, estaba en lo imaginario, digamos, es una cosa que es, digamos, o sea, si pensamos que el doble es solo imaginario, si pensamos que este sentido del par de deux, de la locura de a dos, es imaginario, o sea, si le pensamos todo eso, pues sí, pero pensarlo así es muy simple, es verdaderamente banalizar las cosas. Aún como psiquiatra, Lacan ya estaba problematizando otras cosas. Por ejemplo, algo que le interesa mucho a Lacan desde entonces es la importancia del contexto. O sea, para él las relaciones con el contexto son importantes, desde psiquiatra. Esto se puede ver ahora que salieron los escritos tempranos de Freud, de Lacan. Se puede revisar ahí y se ve claramente cómo Lacan está aludiendo continuamente al contexto, a esa parte de lo social, de cómo no hay una locura sin lo social, sin estilo, tipo de diálogo con esos contextos de lo social. Mm. Y a partir de cuándo entonces podemos pensar, también ya más o menos señalaste algo, pero para puntualizarlo, a partir de cuándo podemos dar cuenta de que Lacan ya le da estatuto de registro a lo imaginario. Lo hace en la conferencia del 53, en la de SIR, SIR. Ahí es la primera vez que aparece el estatuto de registro de lo real, registro de lo imaginario y registro de lo simbólico, como registros. Pero son registros independientes. En esa época, como todavía lo hacen algunos lacanianos, en la actualidad, dicen eso es lo real, eso es lo simbólico, eso es lo imaginario. O sea, precisamente la idea del nudo Borromeo lo que intenta es decir, los registros no pueden ser independientes. O sea, no se va a hablar de que eso es real. O sea, el padre es real, no existe el padre real. Es el padre simbólico, imaginario y real. El deseo es simbólico, imaginario y real. El goce es simbólico, imaginario y real. El padre, la función paterna es simbólico, imaginario y real. Aunque haya un operador, que eso ya hablaremos en la siguiente plática, ¿no? Que va a ser sobre lo simbólico. Pero digamos, en este momento, en el 40, en el 53, Lacan está pensando en lo imaginario como sí, como una categoría diferente,
la está pensando como esto que tú dijiste, el señuelo, la trampa, o sea, y hace la diferencia. Por ejemplo, en el estadio del espejo, el infans, la criatura, ve la mirada, eso es imaginario. Mira la mirada de la madre que lo está mirando en el espejo, y esa mirada que lo mira es una mirada que está asignada, no es cualquier mirada, es una mirada de deseo, dice Lacan en ese momento. Evidentemente, eso tendría que ser corregido porque no es una mirada de deseo, es una mirada de anhelo, es una mirada de querer, lo quiere, ¿no? Pero no el deseo después que como categoría lacaniana. Entonces, o deseo si lo sacamos del diccionario, deseo, ¿no? Pero esa es donde ya desde ahí empieza la gente a hacerse bolas. Entonces, esa mirada que requiere el espejo hace que la criatura se mire en el espejo y ahí genera el señuelo. Ese soy yo. Cuando ese no es él, ¿no? Él es el que nombra, el que nomina. Eso de allá es su imagen, su imagen. ¿No? Y entonces es una imagen que no lo contiene totalmente, porque él es, en ese sentido, aquel que profiere ese soy yo. En ese sentido es lo que te digo de lo de Husserl, donde donde lo que es él, el je, no puede ser advertido imaginariamente. No hay nada del orden del sentido, nada de lo lógico, no hay nada de lo sensato, de lo prudente y de lo razonable, ¿no? O sea, esta parte que tú dices, yo jamás tal cosa, y de repente tal cosa, y dices, ay, caray, fíjate, ups, sorpresa, con tal cosa, y no solo, ups, recorcholis, sino tal cosa y me encantó, cuando el personaje que había construido, pues no podría fascinarle eso, ¿no? O sea, el moi. Entonces, esa idea de lo imaginario como señuelo, como trampa, como el personaje ficticio que construimos y que lo que es importante es que termina eclipsando, termina eclipsando el sujeto. Entonces somos la imagen, nos construimos la idea de que somos la imagen. Entonces cuando vamos a análisis al principio, vamos a reparar la imagen, vamos a reparar el personaje. Es que, es que tengo problemas porque no soy el sensato, prudente, razonable, querido por mis padres, querido por la sociedad. Yo debo de tener algún problema porque lo que pasa, que lo que sucede es que, y entonces quiere hacer coincidir, y aquí otra vez, por eso es importante quedarnos con la categoría de deseo en Lacan, porque entonces él empieza a advertir que no coincide lo que desea con lo que quiere, ¿no? Lo que quiere es eso que tiene que ver con la reparación del moi, como lo imaginario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el trabajo analítico? Y esto va a ser también importante si en algún momento hablamos del santón, que es esta parte de desmantelar, no construir santomes o sintomes, sino desmantelarlos, porque precisamente es lo que impide la aparición del yo, de la aparición del sujeto, del deseo, ¿no? Porque es un instrumento que sirve para salvaguardar la integridad imaginaria, ¿no? Y entonces eso hará agua necesaria y obligadamente. O sea, en 1953, que es cuando estás hablando de la conferencia de SRI y que empieza a aparecer esto, Lacan los denomina registros de la realidad humana, pero más adelante viene lo de formas de la experiencia humana. No, primero es experiencia y después Ah, primero existencia, es experiencia y luego, y luego la realidad humana. Ujú. sí, de la existencia, Ok. de la existencia. Primeros son registros. Cuando son registros, son Ujú, de la experiencia humana. Y cuando habla que son consistencias, ujú, dice, dice ya digamos, ya estamos ahí en la conferencia de lo real, simbólico, imaginario, ahí dice que son consistencias de la existencia humana. ujú. Por eso sí es importante, ¿no? O sea, esa diferencia. Pero digamos, es registro o consistencia en el 50, ya con la conferencia
de Roma, que es noviembre antes, y después ya con el seminario del RSI. Ok. Y cuando estás hablando, por ejemplo, de esta experiencia humana, de esta existencia humana, y estás hablando del yo, del ye, del moi, que era lo que estabas hablando ahorita, del tema de la imagen, ¿cuál es el papel que tiene el imaginario, ya entra en tu registro, con el tema de la constitución del yo? Es que fíjate, es esencial porque lo que estamos diciendo es que lo que somos como Y es algo que es silente, es algo que es o sea, por eso me cuesta tanto trabajo cuando se está pensando en cuestiones de género, como decir yo soy algo, yo soy heterosexual, ¿no? Ser, yo soy mexicano, yo soy, como que dices, la existencia, o sea, somos un poquito, digamos, todo, ¿no? Somos, eso de ser no queda cerrado. El imaginario busca que cierre, el imaginario busca que cierre. Entonces, decir ese soy yo, porque te cuesta, es muy, o sea, parte del trabajo analítico es la dificultad que hay de aceptar que no sabes qué deseas, que no sabes, que te encuentras en lo que deseas, que te sorprendes, que no puedes tener una bitácora de viaje sabiendo quién eres tú de verdad, sino que vas siendo unos, otros, hay cosas que te gustan, hay cosas que te gustaban en el momento, que te dejan de gustar en otro. Entonces siempre hay este sentido del lado del moi, del personaje, ¿no? Entonces, pero es un personaje necesario, es lo que le da un poco como a veces lo propongo, es un collar, por ejemplo, un collar de perlas. Lo que es importante y lo valioso son las perlas, pero lo que lo hace collar es el hilo. Si yo quito el hilo, desaparece el collar. Las perlas están en una caja. Entonces, la condición necesaria para que haya un collar de perlas es que haya el hilo. Entonces, el hilo es lo que busca siempre sentido. ¿Me explico? Entonces es lo que hace que el je aparezca como estas cuentas, gracias al moi, aunque sea una mentira, aunque sea un engaño, ¿sí? Entonces, eso es lo paradójico, o sea, en la constitución del yo, la imagen, el, ahora sí que el ahogarnos en nuestra propia imagen para darle sentido a todo, es necesario, es una operación necesaria. Lacan también lo pone ahí claramente, o sea, ese imaginario es totalmente es alienación. Soy eso que quiere mi madre que sea, soy eso que los ideales quieren que sea, ¿no? Y por eso en la psicosis, cuando llega al seminario 3 se ve la superimportancia que tiene ya entonces en Lacan, ya para 1956, de lo que es perdón, 53, sí, 56, esto, ¿no? Ya Ujú. en los psicosis, o sea, donde aparece el delirio, la alucinación y todo eso, y se está viviendo el mundo fantasmático, donde no hay corte, no hay diferencia entre lo que estoy fantaseando y lo que estoy pensando, todo aparece sin fronteras, ¿no? Las fronteras sí son, en esa época se entendía que era el carácter y la importancia de lo simbólico, de lo que él llamó entonces, empezó a llamar función paterna. Claro. Pero esto que dices lo expresas así y suena muy sencillo, pero es complicadísimo. O sea, porque al final, ¿cómo no estar atrapado en medio de todo eso de lo que estás hablando? ¿Cómo no estar atrapado en eso que quiere mi madre y entonces yo soy que eso que ella quiere? O sea, yo no tengo, tengo manera de darme cuenta de eso. O sea, no es sencillo. Dice Adrián Losornio, que está aquí en el chat, dice, iglesia, dogmatismo, hablan del conductismo y de no sé cuántas cosas más, porque al final de la historia, todo eso a lo que te atrapas, o sea, ¿cómo dar cuenta de ello? Yo creo que eso es precisamente parte de aquellos que piensan que el psicoanálisis se puede enseñar sin que haya sido efecto de tu propia experiencia. O sea, si lo real, lo simbólico y imaginas son formas de la experiencia humana y tú no haces un trabajo analítico y constituyes una experiencia de eso,
Es lo que es, digamos, es lo que me parece claramente ridículo de proponer que se pueda aprender en libros el psicoanálisis, ¿no? Hay quienes piensan eso. Bueno, no lo piensan, que lo proponen, ¿no? Y entonces en ese sentido es imposible, Luz, es imposible, es imposible. El tema aquí lo que sí me parece es que si quieres tú, o sea, hay maneras de tropezarnos, hay maneras, por ejemplo, el capelo narcisista del que se habla, o la, digamos, la burbuja narcisista, el grosor de ese capelo y todo este tipo de cosas, tiene que ver con la constitución de este yo imaginario. O sea, puede ser tan feroz esta familia, estas ideales, estas cosas, este tipo de cosas, que lo único que estés buscando en la vida es ser ese personaje que supones que cumpliendo las metas que se te ha propuesto y demás, vas a alcanzar la felicidad, el éxito, el quién sabe qué cosas, todas esas cosas que se te propusieron. El tema es que generalmente eso, o felizmente, puede entrar o sea, como es toda una cuestión artificiosa, es el guión de un personaje, generalmente colisiona con la realidad en el sentido sociológico, antropológico, si quieres con lo empírico, colisiona con todo ese tipo de cosas. Porque entonces el amor no es lo que está en la cabeza, el trabajo no es lo que está en la cabeza, la solidaridad no es lo que está en el trabajo, el deber no es lo que está. Y entonces empieza a tropezar con todo eso y llega al trabajo analítico como, como diciendo, ¿qué sucede? O sea, no, pero no tiene herramientas porque precisamente ha estado sumergido, esa parte en donde está sumergido es esta parte de lo imaginario, ¿no? Esta parte de todo lleno de toda esa serie de certezas, esa certezas, todo eso, Lacan también lo coloca del lado de lo imaginario, ¿no? Las cosas que son así, por eso las partes delirantes, esas construcciones así, son las piensa como imaginarias, ¿no? Como todo está perfectamente calzado para encontrar sentido, aunque sea un engaño. Perdón, aquí hay una cosa, en el último de los volúmenes de las obras completas de Freud, hay un texto poco citado en el que Freud habla de la experiencia de creo que se llama sobre psicoterapia o sobre experiencia analítica o algo así, donde habla de un tipo que fue hipnotizado, se le mete la sugestión hipnótica y entonces cuando sale de la sugestión hipnótica no sabe que fue hipnotizado, pero sigue siendo gobernado por ese tipo de situaciones y entonces de repente parte de la instrucción hipnótica era que abriera un paraguas. Entonces abre el paraguas y entonces lo interrogan, oye, ¿por qué estás abriendo el paraguas? Y el tipo, como es una instrucción hipnótica de la que no tenía de recordarla, se queda como frente a, y ahora, o sea, y él mismo se engaña. Él mismo tiene que construir algo porque no soporta la idea de no saber por qué lo hizo. Y entonces dice, es que en realidad quería ver si el paraguas estaba bien con los reyes, pero si hay sol, precisamente porque por el sol pensé que me podía quemar. O sea, no soporta la idea de no saber por qué lo hizo. No puede agarrar y decir, ¿por qué lo hiciste? No sé. Construye cosas. Eso es lo que Lacan propone como lo imaginario todavía en el 56, toda esta parte de llenar todo sentido, todo, 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 aunque sea mentira. Por eso es importante el señuelo, la mentira, el personaje, porque todo busca consistencia, congruencia, aunque sea falso. Claro. Y eso hace tan importante el tratar de ir al concepto en específico y saber de qué se trata, y esto que también tú dijiste del propio trabajo analítico, porque difícilmente puedes dar cuenta de ese atrapamiento si no te involucras con un trabajo analítico personal. O sea, el momento en el que tú identificas a dónde estás amarrado, dónde justamente estás tratando de dar sentido, cuáles son todos esos lugares en los que tú estás pensando que ahí es y que así ahí debe de ser, pues eso te tropieza todo el tiempo. Y eso es imaginario puro. Bueno, o sea, no puro imaginario porque ya iremos viendo del tema de las articulaciones, pero al final de la historia está operando esa parte imaginaria, ¿no? Pero ¿sabes qué puedes decir? Imaginario puro, porque estamos en la época. O sea, en el 53 sí es imaginario puro. Después veremos que eso está bien contaminado, ya cuando tengamos el real simbólico imaginario y que no hay nada puro, ¿no?
mm, Pero entonces sí, él lo decía, vean, eso es imaginario, el delirio está todo construido, busca sentido, no sé qué, no sé cuánto. No, es que vean, se sonrió el perro. Y tú dices, o sea, perdón, los perros no se pueden sonreír. Sí, sí, porque oyó lo que no sé qué. O sea, la necesidad de sentido, ¿no? claro. Dice, comenta Ileana Valle, comprendo que no podemos superponer conceptos entre la teoría de Freud y la de Lacan. Sin embargo, podríamos hacer una relación entre este imaginario moi y lo que Freud colocaba en una parte del superyo como el yo ideal. Sí. Lo que pasa es que todos son conceptos, la verdad, que tienen principios, son principios teóricos que intentan dar cuenta de fenómenos que suceden, que acontecen en la vida. Entonces, en realidad no hay un yo, eso, perdón que se lo diga, no hay yo, eso no existe. Hay una masa ideacional, pero que necesitamos una serie de artefactos teóricos para poder apropiarnos de esa masa ideacional. Y entonces inventamos que hay un yo, un moi, un yo ideal, un ideal del yo, un super yo. Y si quieren ustedes, digo, perdón, se oponen mucho a la traducción inglesa de self para je, y cuando dices self, o sea, ¿por qué? O sea, el self no es el yo, no es el ego, no es el I. O sea, el self es el siendo, ¿no? Entonces, digamos, ¿ahí hay algo de similitud? Sí, 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 sin duda, sí. El Ich alemán, que sí tiene que ver con el yo, pero con un sentido, un yo más integrador, pues es precisamente lo que intenta hacer ese Ich, sería precisamente lo que intenta hacer ¿cómo se llama? El yo imaginario, generar una idea de ideación. Si le abriéramos la panza, supone que le abriéramos la panza a los pajaritos para ver qué se habían comido, pobres bichos. Aquí, si le abrimos la panza al super yo, lo que vamos a encontrar es yo ideal e ideal del yo. El super yo está cocinado todo, toda la estructura, con todos los ideales. Por eso, el yo ideal y el ideal del yo tienen la misma encomienda destructiva porque se convierten en imperativos. Lo que debo ser, lo que debo ser, pero aquí es esta parte donde digamos, si lo pensamos así, esto es complicadín, pero puede ser rápido, pensado desde, por ejemplo, en el grafo del deseo, el idea mayúscula, eso puede ser un yo ideal, ¿no? Es decir, yo, Super José Eduardo Tapan remasterizado, ¿cómo sería? Y entonces me busco pulirme y ser Super José Eduardo Tapan. Pero el ideal del yo, Super José Eduardo Tapan, pero el yo ideal, ay, sí, ser como Lacan, no, es Superman, digo, ¿para qué Lacan? O sea, Superman, ¿no? Pero pues imagínense la imposibilidad de que eso opere, ¿no? Eso ahorita me acordé de lo de Woody Allen cuando le dice, oiga, usted se identifica, usted es narcisista, ¿verdad? Y dice, no, no me identifico con ese personaje particular de la mitología. Entonces, ¿con cuál? Con Zeus. Pues sí, sí hay que identificarse con no, no, pues ¿por qué va el Pues sí, peón del oye, tablero? Un peón claro. del tablero, pues mejor, pues sí, con el rey del tablero. Eso es lo que hace el yo ideal y el ideal del yo, pero todo eso está cocinándose, está articulado. No podemos, o sea, en lo que somos, en el imaginario, en eso que pretendemos ser, está la mirada de la madre, está la mirada social, el querer pertenecer a un contexto, toda una serie de cuestiones. O sea, imagínense ustedes, estos terroristas, que de repente están metidos en contextos culturales, llegan de algún país islámico, que llega a un país como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que llegan desde chiquitos y que de repente son, digamos, tienen toda la tradición cultural de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pero se meten a la yihad y son los que se están matando. Entonces, qué es aquello del yo ideal, el ideal del yo? Todo eso es la importancia ya de Lacan, digamos, a partir de RSI, que vemos que todo es un entramado, todo está demasiado complejo. Lo que tú estabas haciendo, Luz, como dice, bueno, no es totalmente exacto. Al principio ahora sí era totalmente y cada día es menos totalmente algo. Todos son conexiones, variables,
O sea, lógicas caológicas, lógicas para consistentes, no un sentido de causalidad, ¿no? Simple. O sea, sí de causalidad, pero no simple. Sí. Ahorita, un poco con lo que estabas diciendo, me acordé de esto que se puso de moda y que todavía hay quien lo sigue diciendo, ¿no? Trabaja para que seas una mejor versión de ti mismo. Que es un poquito esto de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo? Y esto, Ojalatería, pero que veas que es ojalatería y pintura. sin duda. Pero toda la escuela americana, todo esto que estamos hablando de esto, todos, en serio, los gringos no ven que esto no lo ven los gringos, ni los psicólogos gringos. O sea, esta idea de la escisión subjetiva del yo y de esta dialéctica que hay entre la constitución de lo que somos, las fuerzas que nos están constituyendo, no las ven. Todo es, el yo es uno. Por eso, pero por eso digo, hay que llevarlos a ellos a que entiendan qué es el self, la diferencia entre el ego, porque ahí también está self, ego y I. I am, I, está subsumido en el I, el yo, ¿no? Ujú. Pero digamos, el ego y el self, entonces ego psychology, híjoles, ahí tendríamos que, o sea, en Lacan lo piensa en dos y yo en inglés lo tendría que pensar en tres. O sea, ¿cómo se despliega esto? Sí. Fíjate que em, decías, por ejemplo, al principio, y lo he señalado en otras ocasiones, esta complejidad de pronto de Lacan de tropezarse con algunos conceptos que en ocasiones queremos estar tratando de alinear para dar sentido a lo que dijo al principio. Pero lo que estás diciendo ahorita de pronto me hace pensar, pues la riqueza también de Lacan, porque es haber venido construyendo algo y en el camino darse cuenta de lo profundamente complejo que es. Entonces es tratar de construir un edificio en el que nos podamos ayudar para tratar de comprender algo del orden de lo humano, ¿no? Y lo difícil que eso resulta. Entonces, ir caminando poco a poco para ir sacando esos elementos y después acomodándolos, pues evidentemente no podríamos pensar que no pudieran haber estas complejidades, ¿no? Ya al estar pensando que no se pueden hablar de personajes, sino que se tienen que hablar de estructuras y cómo acomodarlo, pero deshacerte de los personajes y todo eso no es un asunto sencillo. Pero eso nos obliga a nosotros a tener que ser responsables en la lectura y tratar de poder advertir todo esto de lo que tú estás hablando, porque digamos que el camino está, que el edificio está ahí con elementos que podemos jalar, pero hay que ir leyendo, tenemos que comprometernos con este tipo de cosas para conocer los conceptos y también saber cómo están vinculados, ¿no? Por ejemplo, fíjate con lo que planteas. Lacan, creo que es 1846, habla del tiempo lógico. 46, 48, una cosa así. Y el acerto de la certidumbre anticipada. Y entonces tú dices, a ver, en ese periodo, dice, hay un tiempo, hay el instante de la mirada, el tiempo para comprender, o el momento de comprender, y el tiempo de actuar. Hace una cosa así. Pero entonces, uno que es tramposín, le dice, "Ah, ahora sí que, ¿con quién hablas, Lacan? ¿Quién es el que advierte? ¿Quién es el que ve, piensa y actúa? El moi. Entonces ahí el maestro Lacan patina durísimo porque el je no puede advertir, porque el je no advierte, o sea, tú no sabes que adviertes lo que adviertes porque lo adviertes. Entonces no, y recuerden que es esta parte donde Lacan esto lo construye porque él mismo tuvo una experiencia en su casa de campo, donde de repente está acostado y ve en las cortinajes, dice, ay, mira, ahí se ve la figura de un marqués, dice él, de un marqués del siglo XVIII. Y dice, estás viendo a Sade, pero no lo quieres decir porque todo el mundo diría, ¿por qué estás pensando en Sade, Lacan? Pero bueno, lo ve así. 2 semanas después, regresa a su casa de campo, de repente ve, se acuesta en el cortinaje y ve al Marqués de Sade de nuevo ahí. Entonces sale de ahí y empieza a regañar a la gente de la limpieza y dice, señor, ¿usted no están trabajando? No, sí, señor, no, no es cierto. No están abriendo las persianas, no están abriendo, corriendo las cortinas, abriendo las ventanas. O sea, lo que Lacan le está haciendo decir a que se repita esta escena 2 semanas después es que entiende que no hubo trabajo. Un instante de la mirada, un tiempo para pensar,
Yunis para actuar. Fue lo que hizo con esa cuestión, pero quien hizo fue yo. Todo eso es una operación superior de la conciencia, no fue el yo. Entonces, después dicen, ¿cuál es el fin de análisis? Para el fin de análisis tiene que llegar un momento para comprender. Dice, wow, 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 otra vez el moi. O sea, señores, o sea, ¿cómo? O sea, ya, perdón, pero ya estamos, ya se fueron para el fin de análisis también tiene que ver con un momento para pensar, para ver, otro para pensar y un momento para actuar. El fin de análisis dices, híjoles, ¿quién hace eso? ¿El yo? ¿El moi? Entonces, señores, perdón, pero se extraviaron o pasaron un loop y aparecieron aquí. O sea, eso no se puede pensar ya después. O sí se puede pensar, pero, pero no tiene que ver con la propuesta lacaniana que ha ido construyendo. O sea, porque claramente, o sea, en los tiempos lógicos, quien decide es el moi. Claro. Hay una pregunta de Javier Bermúdez y te dice, doctor, ¿el deseo del Y de un sujeto puede ser patológico? Y si es así, si durante el proceso analítico lo devela, como los padres de la iglesia que pueden descubrir una pedofilia, ¿cuál es el acompañamiento que puede hacer el psicoanálisis? Dice, espero plantear bien las preguntas. Bueno, primero te dije, no, pues sabes qué, me corrí. El deseo, todo deseo es condición necesaria y obligada que sea patológico. Porque patológico significa que viene del patos. Patos significa pasión. Por eso yo te digo, soy empático, patético, simpático. Este patos es pasión. Entonces, la condición de posibilidad de que haya deseo es que haya un corte con la necesidad, con lo que estamos atrapados, con el simplemente querer. Entonces, digamos, en el corte, que sería, bueno, con el corte es precisamente, este, es que, bueno, me quedo pensando, pero nada, para decírselos, en algún momento hablaremos de esto, es unas formas en las que piensa Lacan el síntoma, pero en ese corte con lo natural, necesariamente aparece esto que va más allá de la sobrevivencia, la supervivencia. Ese es el deseo. Entonces, por eso es como patológico, porque no solo buscamos reproducirnos, guarecernos, cubrirnos del frío, buscamos otras cosas. Ahora, cuando aparece esa inscripción del significante de nombre del Padre, del sujeto barrado, de la falta, de la operación, eso obligada y necesariamente es eros, porque precisamente lo que es la discontinuidad con el orden de la naturaleza, que sería el de la necesidad, es lo que hace que pasemos de los instintos a las pulsiones, de las necesidades a los deseos. O sea, ¿me explicó? O sea, por eso no, o sea, patológico en el sentido del patos de pasión, sí, pero que el acto constitutivo de la falta es una brújula de eros. Todo lo que intente llenar ese hueco, sí puede ser, bueno, no, pero digamos, hay muchas búsquedas para tratar de llenar ese hueco, pero digamos, un pedófilo y todo ese tipo de cosas no está del lado del deseo, está del lado del goce, que es otro concepto en donde cuando se goza, se puede sentir una enorme satisfacción, pero eso no es deseo. Para que se entienda deseo rápidamente así, por ejemplo. No es lo mismo la diversión que la felicidad. Entonces, el goce puede ser diversión. La felicidad es deseo. Pues prácticamente estamos a punto de terminar con nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, se nos va volando el tiempo. ¿Querrías decir algo para cerrar el tema de lo del imaginario? Pues quizá que se den cuenta que es importantísimo el concepto, seguirlo, ver esta parte, porque, por ejemplo, el propio Lacan eh, propone después que estas formas del trabajo analítico o terapéutico, en donde están reparando, construyendo santomes o haciendo cosas de ingeniería para que la gente esté bien,
para que tenga sentido, para que no tenga tropiezos, para que pueda írsela llevando y todo ese tipo de cosas, están trabajando del lado de lo imaginario, del sentido. Es importante en el trabajo analítico que la gente pueda darse cuenta, tomar distancia. Fíjate que ahorita no me acuerdo, creo que es en el seminario 4. Ay, no me acuerdo, creo que es, o, bueno, Lacan habla de la experiencia de unos pacientes de la guerra, los pacientes que tenían poco trabajo analítico, que estaban con poco tiempo, y los que tenían gran tiempo con él. Los que tenían poco tiempo con él, Lacan decía que se adaptaron a la guerra de forma formidable. O sea, se podían adaptar sin mayor problema. Y los que ya tenían un largo trabajo analítico, como que les costaba trabajo y se tropezaban y veían y todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta sería, pues que todos ellos, los otros quizás estaban, pues, pues bien, digamos, corrigiendo. ¿Ves? Es que ahora ya en la modernidad les gusta hablar de correcciones, de corrigiendo sus cosas para todo tipo de cosas. Pero el tema, lo que Lacan ahí subraya, es que no se dan cuenta toda la mierda que están comiendo. Están totalmente adaptados a una serie de circunstancias que les pedice, ¿no? Que les permite de alguna forma eh, adaptarse a una serie de circunstancias para no enfrentarse verdaderamente a lo que desean, donde a lo mejor no es un asunto de adaptación, sino de cambio, ¿no? De cómo estamos. Esto que les acabo de decir aparece en los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿eh? Entonces, la sinapsis tarda, pero llega, ¿no? Entonces, eso es trabajar el lado imaginario, aguas, aguas, porque digo, no porque un psicoanalista esté leyendo el seminario 26 significa que no haya quedado improntado. Lacan pensaba mucho en que la gente quedara improntada, eso también es importante, hablando de lo imaginario, ¿no? Quedan improntados, pues entonces muchos quedan improntados en un collage raro. Ujú. Por eso retornamos al principio, o sea, cómo conocer lo que es el imaginario. Por leerlo, no es sencillo. O sea, no podemos hablar de que Lacan no fuera una persona profundamente inteligente, lo era, estudioso, culto, ¿no? Era psiquiatra, era una gente que estuvo verdaderamente en el trabajo. Y para llegar y comprender y colocar esto y poderlo explicar y traerlo y ponerlo exactamente como un tema de la experiencia, a mí por lo menos me hace hacer un alto y pensar que eso no es tan sencillo como leer un libro en el que te aprendas un concepto de memoria y simplemente vayas a un espacio de consulta y lo busques como si estuvieras geográficamente tratando de ubicar un lugar. O sea, es Claro, bastante más que eso, ¿no? Es tú un atrapamiento, esto que tú decías, o sea, no estamos exentos de ese atrapamiento ninguno. claro, y esto que estamos diciendo, o sea, la función de nuestra como analistas, Luz, es darles bastones o, sí, ¿sabes qué, señor? Escriba novelas. O, señor, usted a ver si toca la guitarra, o sea, esa es nuestra encomienda. O más bien, que se ponga a trabajar, a hacer un trabajo analítico sobre las razones de su infortunio, de su malestar, de por qué está colocado de esa manera, por qué está comiendo caca, si pudiera salirse de ese lugar, por qué está haciendo esa cola o esa línea de esa manera. O sea, como que ese es el trabajo analítico. Y eso lo decía Freud claramente, o sea. Entonces, si fuera tan fácil como vía de porre, vía de libere, ¿no? Agregar, pues entonces le ponemos lo que sea, vía de libere, de quitar, de desvelar las cosas, no darle herramientas, todo eso es imaginario. Ujú. La clínica de lo New Age imaginario. La clínica del New Age imaginario. Complejo además porque pensando en esto que estabas diciendo de que este tipo de formas de trabajo, de estar tratando de tener de generar estas adaptaciones, no es sin consecuencia, también producen temas. O sea, el hecho de que la gente esté o estemos en algún momento determinado de nuestra historia comiendo mierda todo el tiempo, no es sin consecuencia. Que nos veamos adaptados, que pensemos que estamos en la moda, que pensemos que estamos ahí, tendrá lo suyo e impactará en algún lugar, necesariamente. Si no Pero, llegamos... ¿Mm? pero es que tu ejemplo es muy bueno, o sea, estar comiendo mierda
pues, póngase perfume. Y para que no huela feo. Pero la mierda está haciendo sus efectos en otro lado, sin lugar a dudas. Así es. Pues bueno, pues muy interesante todo esto que nos dejas. Hazte un comentario más de Ileana. Ahorita que hablabas de estos tres tiempos, ver, pensar, actuar, comentas que eso lo hace el MOA. Entonces, todos los procesos psicológicos son trabajo de ese MOA. ¿Qué pasa con el Y? No percibe. ¿Será que más bien es afectado por el afecto, por la pasión y lo experimenta, pero no lo piensa? Lo es siendo. Es correcto. Pensar, recuerden que la etimología viene de pesar. Y para discernir tiene que haber alguien que esté diciendo, o sea, digamos, el sujeto, lo que es el sujeto no entra en los procesos superiores de la conciencia desde esa perspectiva, pero es el que está administrándolo todo, es el que es el que no se engaña, es esta parte donde, o sea, ahí hay algo que intuyo, que no sé por qué, pero ese tipo de cosas, ahí aparece el yo. Entonces, sí, o sea, lo que la psicología y muchos psicoanalistas también están trabajando del lado del moi. Sí, sí, sin duda. Por eso decía que nadie estamos exentos de, o sea, no se trata nada más de de ponernos a leer y aprendernos la tarea como si fuéramos a presentar algún examen para exponer algo. O sea, tal vez ahí podamos exponer algún concepto, pero en realidad, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que finalmente trabajamos con la condición humana, ¿no? Ujú. O sea, Acá, ¿te acuerdas? Soy donde no pienso. ujú, Entonces imagínate, es que un tiempo para pensar, un momento para discernir, para no sé qué. Sí, pero hoy puedes no ser. El soy claro, donde no pienso. así es. Pues José, como siempre, un enorme gusto compartir contigo el espacio, escucharte. Siempre lo digo, eres una persona muy generosa en podernos compartir este tipo de cosas. Y y les voy a participar de algo porque a partir del 6 de marzo, bueno, el 6 de marzo inicia un seminario que va a impartir José Tapa, que va a ser los jueves de cada 15 días, de 20 a 22 horas, y es de introducción al psicoanálisis lacaniano. Créanme que va a estar muy interesante, porque también, pues voy a cometer una indiscreción, pero también está por salir un libro de José que va a estar dando, o sea, justamente soporte para ese seminario, y pues va a traer este tipo de conceptos, los va a estar explicando, nos va a mostrar ahí ese trabajo que, pues a lo largo de estas sesiones podemos ir dando cuenta, pues, de la experiencia de José, tanto en lo propio como en el tema del trabajo analítico, que es algo de lo que podemos poner acá. Así es que pues están invitadísimos. Por favor, cualquier persona que quiera inscribirse, simplemente mándenos un inbox a Praxis y nosotros estaremos encantados de darles toda la información al respecto, aunque pues lo pueden encontrar también dentro de nuestra página. Saben que, bueno, el seminario es totalmente en línea y pues bueno, tendrán la experiencia de poder estar generando la interacción directa dentro del espacio. Así es que, pues bueno, invitados todos, también invitados a los dos eventos de la próxima semana, que son sin costo, es el de literatura con Juan Carlos Canales, que vamos a estar comentando de Han Kang, los libros de Han Kang, La Vegetariana y ahorita me voy a acordar el otro, también La Sinapsis Falla. Y vamos a estar viendo también con Jaime González, sí, el domingo, los cuentos de Hoffman. Así es que... Pues sí, ya vi tu cara, José. Invitado, como siempre, a Sí, que no. comencemos, ¿no? A que participemos con ello. Ya saben que siempre es un gusto, así es que los que quieran estar con nosotros por acá, acá los esperamos. Sábado con Juan Carlos Canales 7:30, domingo con Jaime González 7:30 también. Y pues siempre un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Dice Gelpegu, ¿cuándo sale el libro? Yo creo que el mes próximo, ¿no? Pronto, Seguramente. pronto, ya como en 15 días, una cosa así. 15, 20 días, una cosa así. Ujú. Ok, pues entonces, pues Trudy, que te interesa mucho ese seminario, mándanos por favor un inbox, te damos con muchísimo gusto información. Lizárate, un placer verte y escucharte. El libro Gelpegu lo vamos a estar anunciando también por acá, así es que no te preocupes, lo vas a ver en nuestra página, síganos por favor. Y pues de todas maneras, los esperamos en la experiencia del psicoanálisis, la quinta entrega de José, y vamos a hablar del simbólico, y va a ser la de febrero. Y bueno, de lo de ópera, no se olviden que cuando habla de luminoso Freud,
sobre el hombre de arena, es uno de los cuentos de Hoffman. Así es. Así es, pues bueno, aquí los esperamos y pues muchísimas gracias, gracias José como siempre, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y pues aquí estamos para la información que requiera y nos encontramos la próxima semana. Saben que siempre nos da muchísimo gusto contar con sus participaciones. Que tengan una linda noche de sábado, un buen fin de semana. Saludos, tápense bien los que estén en la Ciudad de México, que creo que seguirá el frío. Hasta pronto.